Quiero que escuches esto con calma, porque puede sonar apocalíptico y, sin embargo, describe la realidad que ya te respira en la nuca. Estados Unidos promete matar a la inflación con una mano mientras, con la otra, empuja tarifas que funcionan como impuestos escondidos y que terminan encareciendo lo que tú compras cada día. Es como prometerte que el incendio está controlado mientras echan gasolina al bosque. Y lo más inquietante no es la contradicción en sí, sino la facilidad con la que el discurso político te pide que no pienses, que elijas un enemigo cómodo y ya, que todo se resuelve con gritos y banderas. No, no se resuelve. Y si alguien te dice que sí, te está vendiendo humo caro. Hablemos claro desde el principio. Una tarifa es un impuesto que se cobra cuando algo cruza la frontera. No la paga otro, la pagas tú cuando el importador traslada ese costo al precio final. Cada vez que se sube una tarifa sobre lo que compras, es como ponerle un contaria, ladrillo más a la mochila que cargas al ir al supermercado. Y ahora viene el truco que hace estallar la promesa. No puedes ser el campeón contra la inflación mientras haces que lo importado cueste más. Esa ecuación no cierra, a menos que prefieras la consigna a la aritmética básica. El segundo nudo se llama inmigración, y aquí la contradicción se vuelve grotesca. La economía estadounidense depende del talento global, que mantiene encendidos los motores de la tecnología, de la salud, de la ingeniería, de la investigación. Decir cierro la puerta de golpe seduce en un mitin, pero en la vida real significa menos innovación, más cuellos de botella, proyectos detenidos y salarios que pierden poder real porque la productividad no despega. Y, a la vez, cortar remesas de millones de familias fuera del país desestabiliza economías que son parte de tus cadenas de suministro. Cuando estalla un mercado, lo sientes en tu factura y en tu nevera. Si esto te suena lejano, pregúntate por qué cada cierto tiempo el precio de cosas básicas sube sin pedir permiso. Durante décadas, Estados Unidos vivió una posición de dominio que le permitió postergar contradicciones, patear problemas, cubrirlos con retórica y un relato heroico. Hoy ese margen se achica. Existen bloques emergentes que conectan a una parte enorme de la población del mundo, crecen más rápido que las economías ricas tradicionales y se abastecen entre sí. ¿Qué pasa cuando tú te cierras con tarifas y ellos se abren entre ellos? Pasa lo obvio, pierdes acceso, te encarecen el puesto en la mesa y te quedas discutiendo consignas mientras otros reparten el pastel. No quiero que lo veas como geopolítica abstracta, quiero que lo sientas en el carrito del mercado. Ese carrito que cada semana requiere más billetes para llevar menos cosas. El alquiler que muerde más de la mitad del salario. La tarjeta de crédito que se vuelve más pesada justo cuando los ingresos pierden fuelle. Y la promesa fácil de que con tarifas y muros todo vuelve a la normalidad suena reconfortante hasta que la vida te cobra, precios arriba, oportunidades abajo, talento fuera. Si has vivido esta sensación de que trabajas más y te alcanza menos, déjame un comentario contándome qué producto te subió más en el último año. Leer tus historias nos ayuda a construir comunidad y a que este contenido llegue a más gente. Miremos con lupa el relato de las tarifas. Si subes impuestos a lo que consumes, el precio final sube. Si el precio sube, la inflación respira. Y si la inflación respira, no puedes a la vez jurar que eres su peor enemigo. El discurso queda bonito en el titular, pero la cadena de costos en la empresa que importa, transforma, distribuye y vende no se rige por titulares, se rige por márgenes, por inventarios, por logística. ¿Quieres proteger industria? No es a golpe de tarifa y selfie. Es con política industrial de verdad. Crédito dirigido, compras públicas, inteligentes, estándares técnicos exigentes, formación de talento y encadenamientos productivos que permitan que el valor agregado se quede, crezca y se distribuya. Lo otro es patriotismo de tarima que se evapora en la caja registradora. La inmigración productiva es otro espejo que nadie quiere mirar. No estamos hablando de una fantasía, estamos hablando de laboratorios, talleres, hospitales, obras de infraestructura.
equipos de desarrollo de software y mantenimiento industrial que requieren manos y mentes hoy, no dentro de una década. Cerrar la puerta de forma indiscriminada no solo es inhumano, es económicamente torpe. Quita capacidad a los sectores estratégicos, reduce la productividad y empuja los salarios reales hacia abajo porque el pastel deja de crecer. Si de verdad quieres poner a la economía a trabajar para la gente, no espantes talento, combínalo con formación local, becas, mentorías y una escalera real para jóvenes de barrios populares que hoy no ven el taral, futuro más allá del fin de semana. Hay una incomodidad que atraviesa todo este tema, el fin de una era. Un imperio no colapsa como un edificio que se cae en un segundo, se deshilacha. Mantiene fuerza militar aquí, influencia financiera allá, pero pierde coordinación, prestigio, capacidad de marcar la agenda. Es como una orquesta que suena fuerte, pero ya no afina. Y cuando eso ocurre, los países que antes te seguían sin preguntar ahora preguntan, negocian, condicionan, se alinean con otros. Resultado, tu margen para equivocarte se reduce y cada error, como subir tarifas a lo tonto, se paga más caro y más rápido. Europa es un espejo curioso en esta historia. Pactó seguridad a cambio de alineamiento y hoy le pesan las cuentas, o recorta bienestar para gastar en defensa, o mantiene bienestar y desatiende compromisos. Las urnas no se llevan bien con ese dilema. Y mientras tanto, Washington exige más gasto, más dureza, más sanciones que a menudo encarecen insumos, desordenan cadenas y regresan como inflación importada. Cuando un socio empieza a verse más como un costo que como una solución, el vínculo se resquebraja, aunque nadie lo diga en público con todas las letras. Aquí va una frase incómoda: la economía no se arregla con fronteras, se arregla con productividad, y la productividad no crece con consignas, crece con inversión, tecnología, logística, educación y reglas claras. Si de verdad se quiere defender la industria local, hay que decidir sectores donde sí se puede competir, planificar incentivos, premiar la innovación y atar las ayudas públicas a resultados concretos en empleo, salarios y exportaciones con valor agregado. Una tarifa puede comprar tiempo, un plan puede construir futuro. La diferencia entre ambas cosas es la misma que hay entre apagar incendios y diseñar una ciudad que no se queme cada verano. Ahora respiremos y bajemos esto a acciones. ¿Qué haría alguien serio? Primero, decidir una brújula industrial, energía limpia, almacenamiento, semiconductores, biotecnología, software, manufactura avanzada. Segundo, alinear banca de desarrollo, compras del Estado y estándares técnicos para que la demanda pública impulse a los proveedores locales a subir la escalera de calidad. Tercero, formar talento con urgencia, institutos técnicos, pasantías pagadas, mentorías empresariales, certificaciones rápidas con empleabilidad real. Cuarto, cadenas de suministro resilientes, no todo en casa a la fuerza, pero sí diversificado, con inventarios inteligentes y producción modular que amortigüe golpes. Quinto, negociación colectiva y participación de trabajadores para que la productividad se traduzca en salario, porque sin consumo interno no hay mercado que aguante. Sé que esto suena menos épico que un mitin sobre volver a ser grandes, pero la épica no paga la renta. Lo que sí paga la renta es un país que produce más y mejor, que no espanta a quienes pueden ayudar a producir y que no se dispara en el pie, con tarifas diseñadas para el aplauso de 20 segundos. Si te está gustando este enfoque sin humo, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que se haya cansado de la pelea de eslogans. Aquí queremos hablar de cómo te afecta a ti y de qué se puede hacer de verdad. Volvamos al corazón del apocalipsis amable que te prometí al inicio. Lo peor que puede pasarle a una sociedad es acostumbrarse a la incoherencia, a creer que la inflación baja por decreto, que la productividad sube ahuyentando a ingenieras, que la industria renace cerrando puertos, que el orden global te esperará con paciencia mientras discutes quién tiene la culpa. La incoherencia, cuando se hace costumbre, no solo te empobrece, te vuelve cínico. Y el cinismo mata la inversión, la cooperación,
la innovación y al final la esperanza. La única vacuna que conozco contra la incoherencia es la organización. Organización en tu centro de trabajo para negociar condiciones justas. Organización en tu barrio para exigir transporte digno y mercados con competencia real, no carteles de precios disfrazados. Organización en cámaras y asociaciones que empujen estándares de calidad y no favores. Organización en universidades y escuelas técnicas para que los planes de estudio respondan a lo que la industria necesita ahora, no a lo que necesitó hace una década. La economía es política con otra ropa. Si no te organizas, alguien decide por ti y te manda la factura. Permíteme aterrizar con una última imagen. Imagina una mesa larga. De un lado, promesas de tarifas, muros y atajos. Del otro, un plan aburrido, logística, puertos, ferrocarriles, energía, tecnología, escuelas técnicas, sindicatos fuertes, vigilancia antimonopolio y cooperación público-privada condicionada a resultados. De un lado, hay un aplauso corto, del otro, hay trabajo duro. Y, sin embargo, solo uno de esos caminos te baja los precios de verdad, te sube el salario de verdad y te devuelve la sensación de que el futuro no es un chiste cruel. Si en este punto sientes que el discurso se te queda, que la contradicción entre bajar precios y subir tarifas ya no te la tragas, haz algo concreto. Comenta con qué parte de tu presupuesto te está apretando más la vida. Comparte este vídeo con esa persona que aún cree que todo se arregla gritando más fuerte y suscríbete para que no dependamos del algoritmo y esta conversación siga creciendo. Aquí no vendemos milagros, aquí explicamos el costo real de las decisiones y proponemos un camino que, aunque menos ruidoso, sí puede sacarnos del atolladero. Te lo digo sin rodeos. El mundo no va a esperar a que Estados Unidos resuelva sus contradicciones internas. Los bloques que crecen seguirán creciendo, las cadenas que se reordenan seguirán reordenándose y los precios seguirán subiendo cada vez que la política elija consigna sobre plan. O elegimos ser adultos en la sala o nos quedamos mirando cómo el incendio se come lo que queda mientras debatimos de quién era la manguera. Lo que muchos no quieren aceptar porque hacerlo sería mirar el abismo de frente es que estas contradicciones ya no son errores de cálculo, son síntomas del fin de un ciclo. Estados Unidos está atrapado en su propio espejo, intentando seguir actuando como si el mundo siguiera girando a su alrededor, pero afuera el tablero cambió. Hay nuevos jugadores, nuevas reglas y, sobre todo, nuevas alianzas que ya no pasan por Washington. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es esta: ¿qué pasa cuando el imperio más poderoso del último siglo se da cuenta de que ya no manda solo? La respuesta es sencilla y aterradora: el ruido aumenta, las decisiones se vuelven erráticas y las contradicciones se vuelven doctrina. El problema no es Trump, el problema es el sistema que lo produce, lo necesita y lo recicla cada 4 años con nombres distintos. Él es apenas un síntoma, una expresión extrema de una élite que lleva décadas sin entender que el mundo ya no les pertenece. Hablan de patriotismo mientras esconden su dinero en paraísos fiscales, hablan de trabajo mientras automatizan y despiden, hablan de libertad mientras te cargan cada mes con más deudas, más impuestos indirectos y más inflación disfrazada. Si lo piensas, el discurso es casi una parodia. Te dicen que el país necesita ser fuerte, pero todo lo que hacen debilita al país desde dentro. Y lo peor es que millones de personas siguen repitiendo el eslogan porque nadie les explicó cómo funciona el truco. Quiero que imagines lo siguiente: el precio del pan sube, la gasolina sube, el alquiler sube, los medicamentos suben. Y mientras tanto, el político de turno te dice que la culpa es de los inmigrantes, de China o del partido contrario. Lo repite 1000 veces hasta que lo crees. Pero si miras los datos, si haces el ejercicio de seguir el dinero, descubres que quienes realmente suben los precios son las mismas corporaciones que financian las campañas de esos políticos. Suben los precios porque pueden, porque el mercado está concentrado, porque no hay competencia real y porque saben que la gente está demasiado distraída peleándose entre sí para exigir rendición de cuentas.
Esa es la verdadera magia negra de la economía moderna, convencerte de que tus enemigos son los pobres y no los poderosos. Y aquí es donde empieza el declive verdadero. Cuando una sociedad se acostumbra a culpar a los débiles y a perdonar a los ricos, deja de tener futuro. Los imperios no caen solo por guerras o crisis financieras, caen cuando su clase trabajadora deja de creer que el esfuerzo sirve de algo. Caen cuando los jóvenes entienden que estudiar, ahorrar y trabajar no garantizan nada. Caen cuando la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un activo especulativo. Caen cuando los medios de comunicación, en lugar de informar, se vuelven bufones del poder. Caen, en resumen, cuando la mentira se vuelve política de Estado y la verdad se vuelve ideología, y eso es exactamente lo que está pasando. Te dicen que todo va bien, que el crecimiento es el más rápido del mundo, que los mercados están fuertes, que el desempleo está bajo. Pero eso solo significa que los ricos están ganando más, no que la mayoría viva mejor. La economía puede crecer y, al mismo tiempo, la gente puede empobrecerse. De hecho, eso es lo que está ocurriendo. Es el truco más perverso del capitalismo moderno. El Producto Interno Bruto sube mientras tu poder adquisitivo baja. Los índices financieros baten récords mientras tus ahorros pierden valor. Es como ver un barco que celebra que las velas están llenas mientras el casco se llena de agua. Y mientras el barco se hunde, los responsables te venden salvavidas de papel, promesas de volver a ser grandes, promesas de traer los empleos de vuelta, promesas de protegerte del extranjero. Todo falso. Los empleos no vuelven porque las empresas ya descubrieron que pueden pagar menos en otros lugares, y cuando los traen de regreso, lo hacen con sueldos más bajos, menos derechos y más horas. ¿Eso es grandeza? Eso es retroceso. La grandeza sería invertir en educación técnica, en energía renovable, en investigación científica, en infraestructura, en cooperativas, en sindicatos fuertes. Pero eso no da votos rápidos, ni aplausos fáciles, ni titulares con banderas de fondo. La grandeza requiere trabajo y paciencia, y el sistema actual ya no sabe trabajar ni esperar. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas un segundo. Respira, piensa en tu vida. ¿En cuánto te cuesta llenar el carrito de mercado? ¿En cuántas veces has pensado en mudarte porque el alquiler te asfixia? ¿En cuántas horas trabajas y cuántas te quedan libres? Todo eso que vives cada día no es casualidad ni mala suerte, es política económica, es diseño. Y mientras sigamos creyendo que los problemas de la economía son inevitables o naturales, seguiremos repitiendo la historia de los imperios que se creyeron eternos. Pero también hay algo que los imperios nunca pudieron controlar del todo, la conciencia de la gente. Cada crisis, por dolorosa que sea, abre un espacio para que la verdad entre, y la verdad está entrando. Los jóvenes empiezan a desconfiar de los viejos relatos, los trabajadores vuelven a organizarse, los sindicatos que parecían enterrados renacen. Los debates sobre cooperativas, sobre economía democrática, sobre renta básica, sobre control ciudadano de los recursos, ya no son marginales, son síntomas de que algo está despertando. Y eso, aunque asusta al poder, también es esperanza. La élite lo sabe, por eso se apresura a blindarse. Por eso militarizan la policía, amplían la vigilancia digital, censuran disidencias, endurecen leyes laborales, criminalizan protestas. No lo hacen para protegerte, lo hacen para protegerse de ti. Saben que la paciencia social tiene un límite y que ese límite se está acercando. La inflación no es solo una cifra, es una chispa. Cuando millones no pueden comprar lo básico, la estabilidad política se vuelve una ficción. Y esa ficción se rompe de golpe. Quien no entienda eso, no entiende lo que se avecina. Por eso, este canal existe. Porque si no entendemos las causas de lo que pasa, terminaremos aplaudiendo nuestras propias cadenas. Aquí no venimos a gritar ni a predicar dogmas. Venimos a explicar, con calma pero con claridad, lo que los medios no dicen y los políticos no quieren que entiendas.
Y si tú también sientes que algo está profundamente mal con la manera en que funciona la economía, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo y comenta con la palabra entiendo, porque ese simple gesto significa que ya no estás dormido, que ya no te tragas el cuento del mercado perfecto y el político salvador. Hay algo más que debemos mirar de frente, cuando el dólar pierda su posición privilegiada, cuando los países dejen de financiar la deuda estadounidense y cuando las cadenas de suministro se reorienten definitivamente hacia Asia, el golpe será brutal, la inflación se disparará, los salarios reales caerán, el desempleo crecerá y millones se darán cuenta de que el milagro americano era una burbuja sostenida por deuda, marketing y arrogancia. Y cuando eso ocurra, los discursos nacionalistas se volverán aún más violentos, porque el poder nunca acepta su culpa, necesita enemigos externos para justificar su fracaso interno. Lo verás en cada titular, en cada tuit, en cada nueva guerra cultural, y mientras tanto, la vida cotidiana se volverá más cara, más insegura, más frágil, pero no todo es oscuridad. Los momentos de colapso son también los momentos en que nacen las alternativas. La historia lo demuestra. Cada vez que un sistema se agota, la gente encuentra nuevas formas de organizarse. No esperes que la solución venga de arriba. Viene de abajo, de las comunidades, de los barrios, de los colectivos, de los sindicatos, de las cooperativas, de la gente que decide dejar de esperar y empezar a construir. Si hay algo que deberíamos aprender de este siglo, es que el poder nunca regala nada. Todo lo que se conquista luchando. Así que, antes de apagar este video, quiero pedirte algo concreto. No dejes este mensaje en el aire. Escribe en los comentarios cómo te ha afectado la inflación o la subida de precios. Cuéntanos si en tu ciudad la vivienda se ha vuelto imposible, si en tu trabajo los sueldos se estancaron, si tu familia tiene que decidir entre pagar la comida o el transporte. Compartir esas experiencias no es solo desahogo, es documentación, es resistencia. Y también suscríbete, porque mientras más seamos, más fuerte será esta comunidad de gente que quiere entender el sistema para poder cambiarlo. No dejes que otros piensen por ti. Mira, no hay una forma suave de decirlo. El imperio se está cayendo. Pero entre las ruinas también pueden hacer algo nuevo. El capitalismo, en su versión actual, está en modo de autodestrucción. Destruye su base laboral, su medio ambiente, su legitimidad moral. Y cuando un sistema pierde esas tres cosas, lo único que le queda es la represión. Pero si aprendemos de la historia, sabemos que ningún poder puede contener para siempre a una población informada y organizada. El despertar puede ser lento, pero es imparable. Y quiero que te quedes con esta imagen. Las élites son pocas, nosotros somos millones. Ellos tienen el dinero, pero nosotros hacemos el trabajo, producimos la riqueza, sostenemos la vida diaria. Ellos pueden comprar medios, pero no pueden comprar conciencia. Ellos pueden manipular titulares, pero no pueden detener conversaciones como esta. Y cada vez que alguien nuevo entiende cómo funciona el juego, el sistema pierde un poco de su control. Por eso estos espacios son peligrosos para el poder. Por eso necesitamos protegerlos, compartirlos y hacerlos crecer. Así que, si valoras lo que escuchas aquí, dale me gusta, deja un comentario y compártelo. No es solo por el algoritmo, es por conciencia colectiva. Este tipo de contenido no se viraliza solo, necesita gente despierta que lo lleve más lejos. Tú puedes ser parte de eso. Suscríbete ahora mismo, porque cada nuevo suscriptor es un voto por la verdad frente al ruido. Y si este vídeo te hizo pensar, compártelo con alguien que todavía crea que la economía es algo que pasa allá arriba. Porque la economía eres tú, soy yo, somos todos, y si no la entendemos otros la usarán contra nosotros. El colapso no es inevitable si entendemos lo que está pasando. Pero seguir dormidos, eso sí sería el verdadero apocalipsis. A veces me preguntan si todo esto, la crisis, la polarización, el miedo que sentimos cada vez que miramos las noticias es solo una mala racha, un ciclo más del capitalismo.
Me gustaría poder decir que sí, que pronto volverá la estabilidad, que los precios se moderarán, que los empleos volverán a ser seguros y que los salarios recuperarán su valor. Pero no, lo que estamos viviendo no es una simple recesión ni una tormenta pasajera, es el sonido del derrumbe de un modelo que ya no puede sostenerse más. Es el eco de un imperio que, como todos los imperios antes que él, ha empezado su descenso. Y ese sonido, aunque muchos no quieran escucharlo, se está haciendo imposible de ignorar. Estados Unidos se acostumbró a ser el centro del mundo. Durante casi un siglo, su moneda, sus empresas, sus guerras y su cultura dictaron las reglas del planeta. Todo giraba en torno a ese poder. Pero los imperios no son eternos. Ninguno lo ha sido. Roma cayó, España cayó, Gran Bretaña cayó, y ahora le toca el turno al imperio americano. No porque alguien lo haya derrotado con armas, sino porque se ha desgastado desde adentro, corrompido por la avaricia, por la desigualdad y por la negación de su propia realidad. Cada imperio, antes de caer, se convence de que es invencible, y ese es siempre el primer paso hacia su fin. El ciudadano promedio en Estados Unidos siente algo extraño, pero no logra ponerle nombre. Nota que su vida se ha vuelto más difícil, que el dinero no rinde, que el trabajo no alcanza, que las deudas crecen pero no entiende por qué. Los políticos le dicen que el problema son los inmigrantes, o China, o los demócratas, o los republicanos, cualquier cosa menos el sistema en sí, porque el día en que la gente entienda que el sistema es el problema, todo se tambalea, y eso precisamente es lo que está empezando a pasar. Durante décadas, la élite estadounidense construyó una narrativa perfecta, la idea de que el libre mercado era sinónimo de libertad, que el éxito individual era la medida del valor humano, que cualquiera podía ser millonario si trabajaba lo suficiente. Pero esa historia se ha roto. Hoy millones de jóvenes entienden que no basta con estudiar, ni con trabajar duro, ni con ahorrar. Entienden que el juego está manipulado desde el principio, que las cartas están marcadas, que el tablero fue diseñado para que la riqueza fluya siempre hacia arriba, nunca hacia ellos. Y cuando una sociedad entera empieza a comprender eso, se produce algo que ningún gobierno puede controlar, el despertar. Un despertar lento, incómodo, que empieza con preguntas pequeñas y termina en cuestionamientos profundos. ¿Por qué los multimillonarios pagan menos impuestos que un trabajador promedio? ¿Por qué la vivienda se ha convertido en un lujo? ¿Por qué debo endeudarme toda mi vida para estudiar o para enfermarme? ¿Por qué todo sube menos mi salario? Y detrás de cada una de esas preguntas hay una misma respuesta, porque el sistema fue diseñado así, porque el capitalismo estadounidense, en su forma actual, necesita de tu precariedad para sobrevivir, porque tu deuda es su activo, tu inseguridad es su garantía, tu miedo es su combustible. Pero aquí viene la parte más peligrosa, y también la más fascinante. Cuando un imperio comienza a caer, no se derrumba de golpe, se resiste, intenta sostenerse con más fuerza, se vuelve más violento, más autoritario, más irracional, empieza a buscar enemigos en todas partes, a culpar a los demás de sus propios errores, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Washington culpa a Pekín por la pérdida de competitividad, culpa a México por la migración, culpa a Europa por no alinearse del todo, pero lo que no puede admitir es que el problema está en casa, en el corazón de su modelo económico, en la desconexión total entre la riqueza que se produce y la vida de quienes la producen. Y mientras tanto, el resto del mundo avanza. Los países del sur global, los BRICS, las nuevas alianzas comerciales, las monedas alternativas al dólar, todo eso no son simples titulares, son los síntomas de una reconfiguración del poder mundial. Y Estados Unidos, acostumbrado a dictar las reglas, ahora se ve obligado a aceptarlas. Es como un jugador que siempre tuvo todas las cartas ganadoras y, de repente, descubre que ya no tiene control sobre la mesa, y su primera reacción no es aprender a jugar de nuevo, sino volcar la mesa entera. Ese es el peligro que enfrentamos hoy, porque cuando el poder siente que lo está perdiendo,
se vuelve desesperado. Y un imperio desesperado es capaz de cualquier cosa. Es capaz de guerras innecesarias, de sanciones absurdas, de manipular la información, de sembrar miedo y odio entre su propia gente. Lo hace no por estrategia, sino por supervivencia. Pero la historia es implacable. Ningún imperio ha logrado detener su caída con propaganda o violencia. Al final, todos caen. Todos se enfrentan al mismo destino, la pérdida del control sobre aquello que creían eterno. Y el colapso no será solo político o económico, será también moral. Lo estamos viendo ya en la manera en que los valores se distorsionan, en cómo la codicia se disfraza de mérito, en cómo la miseria ajena se normaliza. Vivimos en una época donde un multimillonario puede perder miles de millones en un día y sigue siendo portada de revistas como visionario, mientras millones de trabajadores no pueden pagar la renta y ni siquiera son mencionados. Ese es el nivel de desconexión. Un sistema así no se puede sostener, no indefinidamente. La ironía es que el propio éxito del capitalismo estadounidense es lo que lo está destruyendo. Su obsesión por el crecimiento infinito lo llevó a devorar sus propios cimientos, destruyó su clase media, privatizó su educación, mercantilizó su salud, hipotecó su futuro, se comió a sí mismo, y como un animal enloquecido, sigue mordiéndose la cola, convencido de que aún puede sobrevivir. Pero la realidad es otra, el cuerpo social está exhausto, la gente está harta, y cuando la gente está harta, las cosas cambian, siempre cambian. Esa es la parte que la élite teme, que la rabia acumulada se transforme en conciencia, porque la rabia, por sí sola, puede ser absorbida, puede ser canalizada hacia el odio, hacia el racismo, hacia los otros, pero la conciencia no. La conciencia es el punto de no retorno. Es cuando el pueblo entiende que el enemigo no está afuera, sino arriba, que el problema no es el inmigrante, ni el pobre, ni el extranjero, sino el sistema que necesita dividirlos para seguir existiendo. Y cuando eso pasa, cuando las masas dejan de pelear entre sí y empiezan a mirar hacia arriba, el poder tiembla, y lo sabe. Por eso ahora vemos una ofensiva tan grande contra el pensamiento crítico, contra el sindicalismo, contra los movimientos sociales, contra los periodistas incómodos. No es casualidad. Es el reflejo de un sistema que percibe el peligro y reacciona como lo haría cualquier animal herido, atacando. Pero cada ataque deja al descubierto más su miedo. Y el miedo del poderoso, cuando se hace visible, es el principio del fin. Mira a tu alrededor. No necesitas un doctorado en economía para sentir que algo está roto. Cada vez que vas al supermercado y te das cuenta de que con la misma cantidad de dinero compras menos que hace un año, estás viendo el declive. Cada vez que pagas la renta y te preguntas cómo es posible que medio sueldo se vaya solo en mantener un techo sobre tu cabeza, estás viendo el declive. Cada vez que un joven talentoso acepta un trabajo miserable solo para poder pagar una deuda estudiantil que lo perseguirá durante décadas, estás viendo el declive. No son datos fríos, no son teorías, es la vida real de millones de personas que sostienen un sistema que ya no los sostiene a ellos, y lo más perverso de todo es que el sistema ha logrado convencerte de que la culpa es tuya, que si no progresas es porque no te esfuerzas lo suficiente, que si no puedes ahorrar es porque gastas mal, que si estás endeudado es porque fuiste irresponsable. Esa es la gran manipulación del capitalismo moderno. Convertir sus fallas estructurales en defectos personales. Mientras tú te culpas por no poder salir adelante, ellos siguen acumulando riqueza en cantidades que desafían cualquier sentido común. Estados Unidos, el supuesto faro de la libertad económica, tiene ahora millones de trabajadores con 2 y hasta 3 empleos que aún no pueden pagar un seguro médico. Tiene familias viviendo en autos, mientras edificios enteros permanecen vacíos porque son propiedad de fondos de inversión que especulan con los precios. Tiene a estudiantes que trabajan 40 horas a la semana y aún así deben elegir entre comer o pagar sus libros. Y mientras todo eso ocurre, los noticieros hablan de la economía más fuerte del mundo. ¿Fuerte para quién? Esa es la contradicción central del imperio. Un país que produce más que nunca,
pero donde la mayoría vive peor. Un sistema que presume récords de crecimiento mientras sus ciudadanos caen en la desesperanza. Un modelo que celebra la innovación tecnológica mientras deja atrás a quienes la hacen posible. Y aquí está la verdad que los medios no dirán: este no es un accidente. Es el resultado lógico de décadas de políticas diseñadas para concentrar el poder económico en pocas manos. Recuerda esto: cada crisis ha sido una oportunidad para ellos. La crisis financiera de 2008 fue un robo legalizado. Rescataron a los bancos, no a las familias. La pandemia fue otro experimento brutal. Mientras millones perdían su empleo, los multimillonarios duplicaban su riqueza, y ahora la inflación se ha convertido en el nuevo mecanismo de extracción. Los precios suben, los salarios no. Las empresas culpan a las condiciones del mercado, pero sus márgenes de ganancia están en máximos históricos. No hay misterio, es la codicia, una codicia institucionalizada, disfrazada de eficiencia, y mientras todo esto ocurre, los políticos actúan como si nada pasara. Unos te prometen bajar los impuestos a los ricos, otros te prometen programas sociales temporales, pero ninguno se atreve a tocar el núcleo del problema: el control corporativo de la política. En Estados Unidos ya no gobierna la gente, gobierna el dinero. Gobiernan las empresas que financian las campañas, los bancos que dictan la política monetaria, las farmacéuticas que deciden quién vive y quién muere según el precio de una pastilla. Y en ese contexto discutir si gana un republicano o un demócrata se ha vuelto casi irrelevante. Son dos administradores distintos de la misma decadencia, pero incluso dentro de esta oscuridad hay señales, pequeñas, sí, pero reales. Los trabajadores empiezan a despertar, los sindicatos, que fueron aplastados durante medio siglo, están regresando. Los empleados de Amazon, de Starbucks, de fábricas, hospitales, escuelas, están diciendo basta. Están entendiendo que su fuerza no está en los políticos ni en los empresarios, sino en su capacidad de organizarse. Eso es lo que más teme la clase dominante, una clase trabajadora consciente, articulada y harta de ser utilizada. Este despertar no es solo económico, también es moral. La gente está cansada de un sistema que premia la avaricia y castiga la empatía, de una cultura que glorifica a los multimillonarios mientras culpa a los pobres por su pobreza, de vivir en una sociedad donde tener salud, vivienda y educación se considera un privilegio, no un derecho, y ese cansancio es el preludio de algo más grande. Los imperios no caen solo por debilidad económica, caen cuando la gente deja de creer en su legitimidad, y Estados Unidos está llegando a ese punto. Cada escándalo político, cada mentira mediática, cada promesa rota erosiona un poco más la fe en las instituciones. Y sin fe, ningún sistema sobrevive. Los poderosos lo saben, lo sienten. Por eso aumentan la censura, endurecen las leyes, militarizan la policía, criminalizan la protesta. Pero todo eso son parches sobre una grieta que ya se expande por todas partes. Puedes encarcelar a un líder sindical, pero no puedes encarcelar una idea. Puedes despedir a un trabajador, pero no puedes despedir el hambre de justicia. Y cuando esa idea se multiplica, cuando empieza a encender corazones en todas partes, el sistema empieza a temblar. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Cuando las desigualdades alcanzan cierto punto, cuando la riqueza se concentra al extremo, cuando las instituciones dejan de responder a la mayoría, surge algo nuevo. A veces es una revolución, a veces un colapso, a veces una transformación lenta pero inevitable. Lo que estamos viendo hoy es ese proceso en marcha. No es el fin del mundo, es el fin de un mundo, el de la ilusión del sueño americano, el de la creencia en un capitalismo con rostro humano, el de la idea de que la codicia podía sostener el bienestar colectivo. El colapso ya no es una predicción, es una realidad en cámara lenta. Lo ves en la desesperación de los jóvenes, en el cinismo de los adultos, en la impotencia de los ancianos. Lo ves en la salud mental colectiva deteriorada, en el agotamiento, en la rabia sin dirección. Lo ves en los suicidios por deudas, en los tiroteos masivos,
en las ciudades llenas de tiendas vacías y personas sin hogar. Todo eso no son fenómenos aislados, son los síntomas de un sistema que ya no sabe cómo justificarse. Y cuando un sistema deja de poder justificar su existencia, su final se acelera. Pero la caída de un imperio no tiene que significar el fin de la esperanza. Puede ser también el comienzo de algo nuevo, si tenemos la lucidez y el coraje de imaginarlo. Por eso este momento, aunque oscuro, también es histórico. Estamos vivos en el punto de quiebre de una era. Somos testigos de cómo se derrumba una estructura construida sobre la desigualdad. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es cómo evitar el colapso, sino qué vamos a construir después. Cuando la historia se acelera, los poderosos intentan frenarla, pero la historia nunca se detiene. Lo que está ocurriendo no es solo una crisis económica ni una guerra cultural, es un cambio civilizatorio. El capitalismo estadounidense está enfrentando su límite estructural, y eso significa que el resto del mundo también lo está. Porque durante más de medio siglo, todo el planeta orbitó alrededor de un mismo centro: el dólar, Wall Street, Silicon Valley, el Pentágono, Hollywood. Pero ese centro se está desmoronando, y los satélites empiezan a buscar nuevas órbitas. China, India, Rusia, Brasil, África, América Latina, el sur global está empezando a decir: ya no jugaremos con tus reglas. Y eso, aunque los grandes medios lo llamen desafío geopolítico, es en realidad algo mucho más profundo. Es la rebelión de los pueblos contra un modelo agotado. Por primera vez en décadas, el poder occidental no dicta el ritmo, reacciona, está a la defensiva. Por eso, vemos sanciones absurdas, discursos sobre amenazas a la democracia o guerras que nadie gana. Porque cuando un sistema no puede ofrecer esperanza, solo puede ofrecer miedo. El miedo se convierte en su último recurso. Pero el miedo tiene fecha de vencimiento. Tarde o temprano, la gente deja de temer y empieza a cuestionar. Y ese momento, aunque parece pequeño, es el principio de la transformación. Mira la historia, los grandes cambios nunca comenzaron en los parlamentos ni en las cúpulas empresariales. Comenzaron abajo, en los talleres, en las fábricas, en las universidades, en los barrios. Empezaron cuando la gente común dejó de aceptar que el sufrimiento era normal, y eso está pasando ahora mismo. No lo verás en CNN ni en Fox News, pero ocurre cada día. Trabajadores que se organizan, comunidades que recuperan tierras, jóvenes que dicen no quiero una vida hecha de deudas, familias que empiezan a producir su propio alimento, movimientos que empiezan a hablar otra vez de palabras prohibidas. Cooperación, comunidad, solidaridad, socialismo. Y es curioso porque durante décadas te enseñaron a tenerle miedo a esa palabra. Te dijeron que el socialismo era el enemigo, que era sinónimo de fracaso, de pobreza, de dictadura. Pero nunca te contaron que la democracia que tú crees defender solo existe a medias, porque ¿de qué sirve votar cada 4 años si el resto del tiempo vives bajo una dictadura económica? ¿De qué sirve elegir un presidente si no puedes elegir a tu jefe, ni decidir qué se produce, ni cómo se distribuyen las ganancias del trabajo que tú haces? No es una democracia cuando el 97% trabaja y solo el 3% decide. No es libertad si pasas la vida obedeciendo a quienes poseen todo lo que tú necesitas para sobrevivir. Por eso, cuando hablamos de socialismo, no hablamos de copiar modelos ajenos, ni de imponer dogmas. Hablamos de algo más sencillo, más humano, de extender la democracia a la economía, de que los trabajadores decidan sobre su propio trabajo, de que las comunidades controlen los recursos que les pertenecen, de que la riqueza que producimos entre todos se use para garantizar vidas dignas, no para inflar cuentas bancarias en paraísos fiscales. Eso es el socialismo real, la idea de que la economía debe servir a las personas, no las personas a la economía, y esa idea está volviendo, no como nostalgia, sino como necesidad. Porque el capitalismo ya no puede cumplir sus propias promesas, ya no puede ofrecer progreso, ni seguridad, ni movilidad social, solo puede ofrecer competencia, ansiedad y colapso ambiental.
Está devorando el planeta, agotando sus recursos, destruyendo el equilibrio ecológico que sostiene la vida. Un sistema que necesita crecer infinitamente en un mundo finito está condenado, no solo moralmente, sino físicamente, y el planeta ya está pasando factura. Lo que estamos presenciando no es solo el fin de un ciclo económico, es el fin de una era mental. Durante décadas creímos que el crecimiento económico era sinónimo de bienestar, que consumir más era vivir mejor, que tener era ser. Pero ahora, mientras el planeta arde y las desigualdades se disparan, esa mentira se está derrumbando. Estamos descubriendo que no hay salvación individual, que no puedes escapar a un sistema que se hunde comprando más cosas, que la única salida real es colectiva, y esa verdad, aunque incómoda, es la semilla de una nueva conciencia. Por eso, a pesar del caos, hay motivos para la esperanza, no una esperanza ingenua, sino una esperanza lúcida, porque cada crisis abre un espacio, cada colapso destruye algo viejo, pero también despeja el terreno para algo nuevo, y ese algo nuevo depende de nosotros, no de los políticos, no de los bancos, no de los gurús tecnológicos. Depende de la gente común que decide dejar de obedecer, de la gente que entiende que la riqueza del mundo no está en las cuentas de los ricos, sino en las manos de quienes trabajan, en los hospitales, en los campos, en las fábricas, en las escuelas. Depende de los millones que sostienen el sistema y que, el día que digan basta, podrían detenerlo todo. Esa es la paradoja del poder. Los de arriba parecen invencibles hasta el día en que los de abajo dejan de sostenerlos. Y ese día siempre llega. No hay ejército que pueda obligar a un pueblo entero a seguir creyendo en una mentira, no hay propaganda suficiente para ocultar una verdad que ya se siente en el estómago, no hay muro que detenga una idea cuyo tiempo ha llegado, y el tiempo de una nueva forma de vivir, más justa, más racional, más humana, está llegando. Claro que no será fácil, ningún cambio lo es. El sistema intentará sobrevivir como sea, habrá represión, habrá confusión, habrá intentos de dividirnos, pero todo eso también pasará, porque la necesidad es más fuerte que el miedo, porque la historia no se detiene por decreto, porque incluso el imperio más poderoso no puede sostenerse cuando su propio pueblo ya no cree en él. Y esa fe, la fe en el sueño americano, se está evaporando frente a nuestros ojos. Lo que vendrá después será turbulento, sí, pero también fértil. Los tiempos de crisis son tiempos de creación, así que el desafío no es solo resistir el colapso, sino imaginar lo que viene después. Y esa imaginación no es un lujo, es una obligación histórica. Imaginar un mundo donde la vivienda no sea una mercancía, donde la educación no endeude, donde la salud no dependa de tu tarjeta de crédito, donde trabajar no signifique sobrevivir sino vivir. Imaginar una economía que mida el éxito, no por el tamaño del PIB, sino por la calidad de vida de su gente. Imaginar comunidades que se gobiernen a sí mismas, que produzcan lo que necesitan, que cooperen en lugar de competir. Imaginar, sobre todo, que podemos ser dueños de nuestro destino. Y cuando digo imaginar, no hablo de utopías imposibles, hablo de alternativas que ya existen. Hay cooperativas de trabajadores que demuestran cada día que se puede producir sin jefes. Hay ciudades que experimentan con presupuestos participativos donde los vecinos deciden directamente cómo se usa el dinero público. Hay países que invierten más en bienestar que en armamento. Hay movimientos juveniles que están reinventando la política desde abajo, sin partidos ni líderes carismáticos. Todo eso es real, aunque el sistema trate de invisibilizarlo. Son semillas, pequeñas pero poderosas, y como toda semilla necesitan tiempo, agua y luz para crecer. Este es el momento en que debemos elegir de qué lado de la historia queremos estar, si del lado de los que niegan el cambio y se aferran a un mundo que ya se desmorona, o del lado de los que se atreven a construir uno nuevo, porque el colapso del imperio no es una tragedia inevitable, puede ser una oportunidad, pero solo si la usamos para corregir lo que nos trajo hasta aquí. Solo si dejamos atrás la apatía, el cinismo, la idea de que nada puede cambiar. Todo puede cambiar. Siempre ha cambiado. Solo hace falta que suficientes personas
lo decidan al mismo tiempo. Así que sí, el futuro será duro, pero también puede ser hermoso, porque cuando todo se derrumba, las máscaras caen y lo que queda es lo esencial, la solidaridad, la cooperación, la humanidad, y eso, al final, es lo único que puede salvarnos. No un salvador, no un líder, no un partido, nosotros, la gente común, los millones que sostienen el mundo con su trabajo, su esfuerzo, su esperanza. Y ahora que lo sabes, no puedes mirar hacia otro lado, no puedes seguir creyendo que nada pasará, porque ya está pasando. La historia se está escribiendo en tiempo real y cada uno de nosotros tiene un papel en ella. El viejo mundo se está muriendo y uno nuevo está naciendo entre sus ruinas. Dolerá, sí, pero también será liberador, porque después de tanto tiempo viviendo para sostener un sistema que nos exprime, finalmente, podremos empezar a vivir para nosotros mismos. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, recuerda que tú estuviste aquí, escuchando, entendiendo, preparándote, que fuiste parte de los que no se dejaron engañar, que fuiste parte de los que decidieron pensar, cuestionar y construir. Y cuando alguien te diga que el colapso fue inevitable, podrás responder, no, el colapso del imperio fue inevitable, pero lo que hicimos después fue nuestra elección. Y ahí, justo ahí, comenzará la verdadera historia. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por escuchar, por pensar y por cuestionar. Este canal existe para eso, para decir lo que otros no se atreven a decir. Si te gustó este análisis, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene será cada vez más intenso. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Crees que el imperio estadounidense puede reinventarse o estamos viendo su final definitivo? Quiero leer tu opinión, quiero que debatamos, porque este espacio no es solo mío, es de todos los que buscan entender el mundo sin filtros. Y si quieres apoyar este proyecto, comparte este vídeo con alguien que todavía cree que nada está cambiando. Porque entender lo que está pasando es el primer paso para cambiarlo. Nos vemos en el próximo análisis. Mantente despierto, mantente crítico y sobre todo, mantente humano.